El mayor secreto de la Biblia etíope. Etiopía, situada entre las escarpadas tierras altas del este de África, alberga un misterio bíblico que ha intrigado a teólogos y a académicos durante siglos. Unas escrituras que contienen secretos que podrían cambiar la comprensión del cristianismo primitivo. La Biblia etíope es un texto sagrado tan profundo como enigmático, un canon ampliado que ofrece una visión tentadora de los primeros días del cristianismo y genera profundas interrogantes sobre el desarrollo del canon bíblico más conocido. A medida que el cristianismo se expandía más allá del Imperio Romano, Etiopía fue una de las primeras naciones en adoptar el nuevo credo. La Iglesia Ortodoxa Etíope se estableció desde el 451 después de Cristo. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo ya estaba firmemente implantado, lo que convirtió al territorio africano en uno de los primeros del mundo en abrazar la fe de Cristo. Pero la herencia cristiana de Etiopía no fue únicamente importada del extranjero, sino que desarrolló sus propias tradiciones, preservando textos y prácticas antiguas rechazadas o perdidas en otros lugares, que convergieron en la Biblia etíope. ¿Quién es la dinastía salomónica en Etiopía? ¿Qué es la iglesia de Santa María de Sion? El Arca de la Alianza está en la iglesia de Santa María de Sion. ¿Qué es el miafisismo que cree la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué son los evangelios de Garima? ¿Por qué hay otro papa actualmente que no se encuentra en el Vaticano? Hoy haremos un fascinante recorrido para desentrañar uno de los textos religiosos más intrigantes que existen, que pone en tela de juicio los fundamentos mismos de la historia cristiana tradicional en casi todo el mundo cristiano. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la Biblia de Etiopía y qué libros extras contiene? El canon bíblico ortodoxo Tewahedo es una versión de la Biblia cristiana utilizada en las dos iglesias ortodoxas orientales de las tradiciones etíope y eritrea, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Eritrea. Tewahedo es una palabra de una lengua ges que significa unificado. A diferencia de la ampliamente reconocida versión Rey Jacobo, con sus 66 libros, traducida al inglés en 1611, la Biblia etíope consta de 81 libros, incluidos textos ausentes en otras tradiciones cristianas, siendo el canon bíblico más grande de la cristiandad. La Biblia etíope es un texto que desafía la comprensión del canon bíblico y ofrece una ventana a diferentes complejidades del cristianismo primitivo. Una de sus incorporaciones más notables fue el libro de Enoc, un misterioso texto considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias cristianas, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene vívidos relatos de viajes celestiales, ángeles caídos y visiones apocalípticas. Otra inclusión fascinante de la Biblia etíope es el libro de los Jubileos, que relata los acontecimientos del Génesis y el Éxodo, con detalles adicionales. El libro de los Jubileos, a menudo llamado Pequeño Génesis, proporciona una visión singular sobre diferentes descripciones bíblicas. La Biblia más antigua de la Tierra. El libro cristiano ilustrado más antiguo del mundo ha sido rescatado por una organización benéfica británica que lo encontró en un remoto monasterio de Etiopía. Los fascinantes evangelios de Garima reciben su nombre de un monje que llegó al país africano en el siglo V y se dice que los copió en un solo día. Hermosamente ilustrado, los colores aún son vívidos y el libro se ha conservado gracias al Fondo del Patrimonio Etíope. Se afirma que Abba Garima llegó de Constantinopla en el año 494 después de Cristo y según la leyenda pudo copiar los evangelios en un día porque Dios retrasó el ocaso. La valiosa reliquia se ha conservado desde entonces en el monasterio de Garima, cerca de Adwa, en la región de Tigray, en el norte etíope, a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Los expertos creen que también es el ejemplo más antiguo de encuadernación de un libro con sus páginas orientales. La supervivencia de los evangelios escritos sobre piel de cabra en idioma de ges, una antigua lengua etíope, parece increíble, teniendo en cuenta las turbulencias de la historia de Etiopía, incluyendo la invasión musulmana y la de la Italia fascista de Benito Mussolini. Además, el libro sobrevivió a un incendio en la década de 1930 que destruyó la iglesia del monasterio. ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa de Etiopía? La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo es la más grande de las iglesias ortodoxas orientales. Es una de las pocas iglesias cristianas del África subsahariana, que se originó antes de la colonización europea del continente.
Su origen se remonta a la cristianización del reino de Aksum en el año 330 después de Cristo y cuenta con entre 36 millones y 51 millones de seguidores en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope es fundadora del Consejo Mundial de Iglesias y está en comunión con las demás fes ortodoxas orientales, incluyendo la Ortodoxa Eritrea Tehuajedo, la Ortodoxa Siria, la Ortodoxa Copta de Alejandría y la Apostólica Armenia. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuajedo formó parte de la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría desde la primera mitad del siglo IV hasta 1959, cuando el Papa Cirilo VI de Alejandría le concedió la autocefalía con su propio patriarca. ¿Cuáles son los orígenes de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía? En el siglo IV, el padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, se refirió a los etíopes presentes en Jerusalén como capaces de comprender la prédica del apóstol Pedro, contenida en Hechos 2:38 sobre el bautismo y el don del Espíritu Santo. En el mismo siglo se escribió sobre posibles misiones de algunos de los apóstoles en las tierras que ahora conforman Etiopía. Sócrates de Constantinopla incluyó a Etiopía en su lista como una de las regiones predicadas por Mateo. Según la tradición de la iglesia etíope, Bartolomé acompañó a Mateo en una misión evangelizadora que duró al menos 3 meses. El relato más antiguo de un etíope convertido a la fe cristiana en el Nuevo Testamento es el de un funcionario real bautizado en el siglo I por Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos. ¿Qué es el Kebra Nagast? El Kebra Nagast, o La Gloria de los Reyes, es una epopeya nacional etíope del siglo XIV, escrita en Ges por el sumo sacerdote Isham de Aksum, según algunas fuentes. El texto pretende rastrear los orígenes de la llamada dinastía salomónica etíope hasta el rey bíblico Salomón y la reina de Saba. Esta dinastía es una línea de monarcas cristianos ortodoxos que gobernaron Etiopía desde el siglo XIII hasta 1974. La erudición moderna estima que la estirpe salomónica carece de base histórica y que la historia fue creada para legitimar el ascenso al poder de la dinastía. Sin embargo, muchos cristianos etíopes siguen creyendo que la epopeya es una obra históricamente fiable. El erudito británico Edward Ullendorf escribió en 1967: el Kebra Nagast no es simplemente una obra literaria, sino que es el depósito de los sentimientos nacionales y religiosos etíopes. ¿Quién es la dinastía salomónica en Etiopía? La llamada dinastía salomónica, también conocida como la Casa de Salomón, fue un linaje que gobernó el imperio etíope entre los siglos XIII y XX. Fue fundada en 1270 por Yekuno Amlak, quien derrocó a la dinastía Zagwe. Para legitimar la dinastía, los sucesores de Amlak sostuvieron que este descendía del legendario rey Menelik I, supuesto hijo del rey israelita Salomón y la reina de Saba. Aunque esta supuesta ascendencia salomónica sirvió para identificar a la dinastía, no existen evidencias fiables de que el linaje provenga de Salomón ni de ningún otro hijo de David. La dinastía salomónica se mantuvo en el poder en Etiopía hasta 1974, cuando su último emperador, Haile Selassie, fue derrocado por un golpe de estado de una junta militar revolucionaria, respaldada por la Unión Soviética, liderada por el teniente coronel Mengistu Haile Mariam, cuyo régimen militar se extendió hasta el año 1991. Selassie estuvo en el exilio entre 1936 y 1941, durante la invasión italiana de Etiopía antes y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el rey Salomón? Salomón fue un rey bíblico cuyo reinado ha sido fechado hipotéticamente entre los años 970 y 931 a.C. Según la Biblia hebrea, fue el primer hijo del rey David y sucedió a su padre en el trono de Israel y Judá. Descrito como el penúltimo gobernante de las 12 tribus israelitas bajo un Israel y Judá fusionados, la historicidad de Salomón es objeto de debate. El actual consenso académico admite la existencia de un Salomón histórico, pero considerando que su reinado como rey de Israel y Judá en el siglo X a.C. es incierto y que la descripción bíblica de la aparente opulencia de su imperio es, muy probablemente, una exageración. Es retratado como un profeta judío sabio, rico y poderoso, y un devoto seguidor de Yahvé, único dios del monoteísmo israelita. Se le atribuye la construcción del templo de Salomón, el primer templo judío, destruido por el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 587 a.C. ¿Cuál es la relación de la reina de Saba y el libro de Kebra Nagast? La reina de Saba, soberana del reino de los sabeos, es una reina bíblica mencionada en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán y la tradición histórica de Etiopía. El texto bíblico no menciona el nombre de la reina de Saba, pero relata que visitó a Salomón. Es descrita como una mujer de notable belleza, soberana de un reino muy rico que existió en el actual Yemen. La epopeya nacional etíope Kebra Nagast relata que la reina de Saba tuvo un hijo con el rey Salomón, llamado Menelik, quien sería rey de Etiopía y al que la tradición del país africano le atribuye haber trasladado el Arca de la Alianza desde Israel hasta su reino en África.
La reina de Saba es llamada Maqueda en la tradición etíope y Balkis en la musulmana. Otros nombres que le han sido asignados son Nicuaole y Nicaula. Las profecías del Quebra-Nagast. En la sección inicial del Quebra-Nagast, o Gloria de los Reyes, aparece un personaje llamado Gregorio, que afirma que Moisés hizo una copia del documento y la guardó en el Arca de la Alianza. Este Gregorio fue identificado por el redactor final de la epopeya como Gregorio Taumaturgo, obispo cristiano del siglo III, canonizado por las religiones católica y ortodoxa. Sin embargo, la época y la alusión al encarcelamiento de Gregorio durante 15 años por el rey de Armenia hacen que Gregorio el Iluminador, fundador de la Iglesia Apostólica Armenia, sea más adecuado. En todo caso, más adelante en la epopeya, Gregorio pronuncia lo que el teólogo y erudito estadounidense del siglo XX, David Allen Hobart, llamó una colección practística de profecías. Refiriéndose a los capítulos proféticos, Hobart añadió: estos capítulos buscan probar por alegorías del Antiguo Testamento y textos de prueba del propósito mesiánico de Jesús, la validez de las formas etíopes de adoración y la supremacía espiritual de Etiopía sobre Israel. El Quebra-Nagast termina con una profecía final de que el poder de Roma es eclipsado por el de Etiopía. ¿Cuáles son los orígenes del Quebra-Nagast? Según una nota adjunta a la mayoría de las copias existentes, el Quebra-Nagast fue escrito originalmente en copto y traducido al árabe en el año 1225. Después fue traducido al Ges por un equipo de clérigos etíopes en una fecha que ha sido estimada entre los años 1314 y 1322. Otras fuentes sitúan al Quebra-Nagast como una obra del sumo sacerdote etíope Ishaq de Aksum, también en el siglo XIV. Algunos historiadores han desconfiado de la declaración de la nota adjunta, sugiriendo que los autores del texto original fueron escribas etíopes. Otros historiadores creen que partes del Quebra-Nagast son más recientes y datan de finales del siglo XVI, cuando las incursiones musulmanas y los contactos con el mundo cristiano, en general, hicieron que la iglesia etíope se preocupara por afirmar su carácter y sus tradiciones judías. Un estudio cuidadoso del texto ha revelado rastros de árabe, pero no existen evidencias claras de una versión copta anterior. El judaísmo en Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Etiopía se aceptan el libro de Enoc como canónico. A juzgar por el número de copias del libro de Enoc encontradas en los rollos del Mar Muerto, esta escritura fue ampliamente leída durante el periodo del Segundo Templo de Jerusalén. Sin embargo, el único grupo judío que acepta el libro de Enoc como canónico es la comunidad etíope Beta Israel de judíos Haymanot, colectivo de la diáspora que vivió durante miles de años en el reino de Aksum y su sucesor, el Imperio Etíope. Esta comunidad preserva el libro de Enoc en su idioma litúrgico de Ges, donde desempeña un papel central en el culto. Hasta el siglo V después de Cristo, el libro de Enoc fue excluido de casi todos los cánones bíblicos cristianos, siendo considerado actualmente como escritura canónica, solo por las iglesias ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, los Nefilim, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, según el libro de Enoc, son referidos como gigantes en el Génesis, y el mismo Enoc es mencionado en algunos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué es la iglesia de Santa María de Sion? La iglesia de Nuestra Señora María de Sion es un templo cristiano ortodoxo, etíope, ubicado en la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía. Se cree que la iglesia original fue erigida en el siglo IV después de Cristo, durante el reinado de Esana, el primer gobernante cristiano del reino de Aksum, que abarcaba territorios de las actuales Etiopía y Eritrea, siendo reconstruida desde entonces al menos en 2 ocasiones. Se cree que la primera reconstrucción se produjo en el siglo X, después de que el templo fue destruido por Gudit, reina de Simien, región del norte de Etiopía, aproximadamente entre los años 960 y 1000. La segunda destrucción confirmada de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion fue perpetrada en el siglo XVI por el imán del sultanato de Adal, Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, tras lo cual fue reconstruida y ampliada. En la guerra de Tigray, 700 personas se escondieron en la iglesia de Santa María de Sion. La guerra de Tigray fue un conflicto civil que se produjo entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 en la región etíope de Tigray, enfrentando a los gobiernos de Etiopía y Eritrea con el Frente de Liberación Popular de Tigray, un grupo comunista y nacionalista étnico. La guerra terminó con un cese de hostilidades y un acuerdo de paz, y durante la misma hubo más de 10.000 muertos. Según el Programa Exterior de Europa con África, a mediados de diciembre de 2020, en el transcurso de la guerra, más de 700 personas que se escondían en la iglesia de Santa María de Sion fueron sacadas por la fuerza y asesinadas por militantes lugareños. Los locales sospechaban que los ocupantes del templo tenían la intención de robar el Arca de la Alianza, pero hasta la fecha no se han encontrado pruebas que respalden estas acusaciones. El gobierno de Etiopía ha impedido el acceso de investigadores forenses a los espacios de la iglesia y ha bloqueado todos los intentos externos de investigar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron tanto en el templo como en Aksum. ¿El Arca de la Alianza está en la iglesia de Santa María de Sion?
La iglesia de Santa María de Sion afirma albergar el Arca de la Alianza original, que, según una tradición etíope, fue llevada a Etiopía por el príncipe Menelik después de un viaje a Jerusalén para visitar a su padre, el rey Salomón. En junio de 1992, Edward Ullendorf, especialista en estudios etíopes de la Universidad de Londres, declaró que en 1941 había examinado personalmente el arca guardada en el templo de Etiopía, mientras servía como oficial del ejército británico. Ullendorf describió el arca como una construcción de mediados a finales de la Edad Media, cuando se fabricaron ad hoc. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía no ha colaborado mucho para despejar la duda, y la presunta Arca de la Alianza solo puede ser vista por el monje guardián, un custodio nombrado de por vida. Ante esta posición, la mayoría de los académicos abrigan dudas sobre la autenticidad de la pieza. Preservan libros antiguos en la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Armado con una pluma de bambú y una mano firme, el sacerdote ortodoxo etíope Zelalem Mola copia cuidadosamente el texto de un libro religioso sobre un pergamino de piel de cabra, en la antigua lengua ge'ez. En el Instituto Hamere Berham de Addis Abeba, sacerdotes y laicos trabajan a mano para reproducir manuscritos religiosos y obras de arte sagradas, a veces con siglos de antigüedad. Las tintas, plumas y pergaminos se preparan en el instituto, situado en el distrito de Piazza, en el centro histórico de la capital de Etiopía. Yeshemebet Sisai, encargada de las comunicaciones del instituto, afirma que el trabajo comenzó en 2019 y añade: los manuscritos antiguos en pergamino están desapareciendo de nuestra cultura, lo que nos motivó a iniciar este proyecto. Las obras se conservan principalmente en monasterios, donde se realizan oraciones y cánticos religiosos, utilizando solamente pergaminos en lugar de manuscritos de papel. Sin embargo, esta costumbre está desapareciendo rápidamente. Pensamos que si podíamos aprender las habilidades de nuestros sacerdotes, podríamos trabajar en ello nosotros mismos, y así fue como empezamos, añade Yeshemebet. ¿Qué es el miafisismo, creencia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía? El miafisismo es una doctrina cristológica de las iglesias ortodoxas orientales copta, Siria, Armenia, India, Cilicia, Etiopía y Eritrea, que sostiene que Jesús es completamente humano y completamente divino. En cambio, la Iglesia Católica, la Iglesia de Oriente, otras iglesias ortodoxas y las principales denominaciones protestantes sostienen que Jesús es una persona con dos naturalezas, una humana y otra divina, doctrina que es conocida como diofisismo. El catolicismo y demás iglesias diofisistas suscriben al diofisismo tal como lo definió el Concilio de Calcedonia. Si bien históricamente la diferencia ha sido un punto importante de controversia entre los dos grupos cristianos, más recientemente sus responsables han declarado que las dos posiciones doctrinarias no entrañan discrepancias significativas sobre la naturaleza de Jesucristo. En 1990, el Papa Juan Pablo II y el primado de la Iglesia Ortodoxa Siria, Baselios Martojoma Matius I, firmaron un acuerdo doctrinal sobre cristología. Iglesia Ortodoxa de Etiopía en la Edad Media y el período de los jesuitas. La unión de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía con la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, realizada en el siglo IV, continuó después de la conquista musulmana de Egipto en el año 641. Abu Saleh registró en el siglo XII que el Papa de Alejandría enviaba cartas 2 veces al año a los reyes de Nubia y de Abisinia, la actual Etiopía, hasta que Al-Kahim detuvo la práctica. El Papa Cirilo II de Alejandría, reinante entre los años 1078 y 1092, envió a Severo como jefe de la iglesia alejandrina en Etiopía, con órdenes de terminar con la poligamia y tomar otras medidas para asegurar la observancia de la fe. Estas acciones muestran la estrecha relación entre la iglesia de Alejandría y la de Etiopía durante la Edad Media. El periodo de influencia jesuita en Etiopía condujo a la ruptura de los vínculos con Egipto, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de la iglesia etíope. ¿Quién es el Papa de Alejandría de la Iglesia Ortodoxa Copta? El Papa de Alejandría, también conocido como Patriarca de Alejandría, es el máximo líder de la Iglesia Ortodoxa Copta. El actual titular es el Patriarca Tawadro II, elegido en 2012. De conformidad con las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Copta, el Papa de Alejandría es el jefe del Santo Sínodo del Patriarcado Ortodoxo Copto de Alejandría, máxima autoridad de la Iglesia de Alejandría. Esta denominación cuenta con hasta 18 millones de fieles en todo el mundo, de los cuales hasta 14 viven en Egipto. Aunque por motivos históricos la iglesia está asociada a la ciudad de Alejandría, el papado ortodoxo tiene su sede en el Cairo y el patriarca reside en la capital de Egipto. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa Copta consideran que sus líderes son sucesores directos de Marcos el Evangelista, introductor del cristianismo en Alejandría en el siglo I y primer obispo de la ciudad. Las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Las prácticas religiosas de los cristianos ortodoxos etíopes incluyen elementos del cristianismo miafisista, tal como se ha desarrollado en Etiopía a lo largo de los siglos. El ceremonial incluye la veneración de la Virgen María, los santos y los ángeles,
Solo los sacerdotes pueden ingresar al santuario interior de la iglesia, generalmente circular u octagonal, donde se encuentra el Tabot, una réplica del Arca de la Alianza que representa la presencia de Dios en el templo. A diferencia del catolicismo, donde la comunión está abierta a todos los bautizados, en la iglesia de Etiopía por lo general, solo comulgan los niños y los ancianos. Las personas en edad de estar sexualmente activas generalmente no reciben la Eucaristía. Los fieles que comulgan pueden entrar al anillo central restringido de la iglesia. ¿Cómo es el ayuno en la iglesia ortodoxa de Etiopía? El ayuno es una práctica frecuente e importante dentro de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y supone abstenerse de consumir carne y otros productos animales, así como de las actividades sexuales. La Iglesia Ortodoxa Etíope establece 250 días de ayuno al año, de los cuales 180 son obligatorios para los laicos. El periodo completo debe ser observado por monjes, sacerdotes y demás religiosos. El ayuno más estricto es el del Adviento, el tiempo de preparación, entre noviembre y diciembre, para el nacimiento de Cristo, durante el cual solo se permite una comida vegana al día durante 40 días. Otros ayunos importantes son el de la Gran Cuaresma, de 55 días antes de la Pascua, y el de los Apóstoles, de hasta 40 días después de Pentecostés. La traducción bíblica al GES. Las traducciones de la Biblia al GES, una antigua lengua semítica de la rama etíope, datan al menos del siglo VI, lo que las convierte en una de las versiones bíblicas más antiguas del mundo. Las traducciones en una lengua predecesora de la escritura GES, que no poseía vocales, fueron creadas a partir del siglo V, poco después de la cristianización de Etiopía en el siglo IV. La traducción más antigua de la Biblia en GES corresponde a los Evangelios de Garima, el manuscrito cristiano ilustrado completo más antiguo del mundo. Según la tradición monástica, fueron compuestos hacia el año 500, datación respaldada por un análisis de radiocarbono reciente. Las muestras de Garima I indicaron un fechado entre los años 530 y 660, mientras que los de Garima II ofrecieron una datación entre 390 y 570. ¿Cuál es el origen del idioma GES? El GES es considerado un idioma semítico del sur, aunque una hipótesis alternativa propone que las lenguas semíticas de Etiopía y Eritrea pueden clasificarse mejor como una rama independiente del semítico. En el reino de Edemet, que existió en territorios de Etiopía y Eritrea entre aproximadamente los siglos 8 y 6 a.C., se han encontrado inscripciones en lengua sabea que datan de mediados del primer milenio a.C. Estas evidencias indican la presencia de hablantes de lenguas semíticas en la región. Otras pruebas indican la presencia de lenguas semíticas en Eritrea cerca del año 2000 a.C. A diferencia de lo que se suponía anteriormente, la lengua GES ya no se considera una derivación del idioma sabeo ni de ninguna otra forma lingüística del antiguo sur de Arabia. Las primeras inscripciones en GES del reino de Aksum se han fechado en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué es la piedra de Esana escrita en idioma GES? La piedra de Esana es una antigua estela conservada en la actual ciudad etíope de Aksum, capital del antiguo reino de Aksum. La estela, que se cree fue erigida en el siglo IV después de Cristo, documenta la conversión al cristianismo del rey Esana. El rey Esana gobernó el reino de Aksum, en el Cuerno de África, entre los años 330 y 356, y conmemoró sus victorias contra los nubios en estelas de alabanza a Dios. Los epígrafes litúrgicos fueron escritos en varias lenguas, incluyendo el sabeo del sur de Arabia, el GES semítico etíope y el griego. Los grabados trilingües en piedra constituyen un monumento parecido a la piedra de Rosetta. ¿Qué son los Evangelios de Garima? Los Evangelios de Garima son 3 manuscritos etíopes antiguos, conocidos como Garima I, Garima II y Garima III, que contienen los 4 evangelios canónicos y material complementario. Se cree que Garima II es el manuscrito cristiano ilustrado completo más antiguo que se conserva. Según las dataciones por radiocarbono, Garima I fue posterior a Garima II, y el tercero fue el último. Las ilustraciones de los Evangelios de Garima son afines con las de otros documentos cristianos de Nubia y del Egipto copto de la antigüedad tardía. También se cree que los Evangelios de Garima son el manuscrito GES más antiguo que se conserva. En conjunto, los manuscritos constituyen el principal testimonio de la versión etíope de los Evangelios. Los manuscritos se encuentran en el monasterio Abba Garima de Etiopía, y no se sabe que hayan salido de allí. Sin embargo, como el área circundante estuvo ocupada por musulmanes entre los siglos IX y XIV, es posible que hayan sido ocultados en alguna cueva durante ese periodo. ¿Cuáles son las controversias de la Biblia de Etiopía? A pesar de su importancia cultural e histórica, la Biblia etíope sigue siendo controversial en el mundo cristiano en general, y las preguntas siempre presentes son por qué este fascinante texto ha sido rechazado por la corriente dominante del cristianismo y qué desafíos plantea a las nociones convencionales del canon bíblico. A medida que se profundiza en el misterio de la Biblia etíope, se llega a una encrucijada entre la erudición y la fe, entre la tradición y la innovación. Venerado en Etiopía durante siglos, este antiguo texto ha enfrentado desafíos significativos para ganar aceptación por parte del cristianismo convencional.
Las razones del rechazo son tan complejas como controvertidas y afectan a cuestiones fundamentales de autenticidad de las escrituras y de autoridad religiosa. Una de las principales objeciones a la Biblia de Etiopía se centra en la inclusión de libros conocidos como pseudoepígrafos, textos atribuidos a figuras importantes del pasado, pero que muchos estudiosos consideran escritos mucho después. Por ejemplo, el libro de Enoc afirma contener los escritos de Enoc, pero la mayoría de los investigadores fechan su composición varios siglos antes de Cristo. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, la inclusión de estas obras pseudoepigráficas pone en duda la autoridad y autenticidad de las escrituras etíopes en su conjunto. Los críticos sostienen que estas adiciones diluyen la pureza del canon e introducen ideas que coliden con la doctrina cristiana aceptada. Los defensores de la Biblia etíope argumentan que estos textos adicionales ofrecen valiosas perspectivas sobre el pensamiento judío y cristiano primitivo. Añaden que algunos de estos textos, como el polémico libro de Enoc, son citados en el Nuevo Testamento, lo que sugiere que alguna vez fueron tenidos como legítimos. Y en última instancia, la controversia lleva a desafiantes preguntas como ¿quién tiene la autoridad para decidir qué libros deben incluirse en los cánones? ¿Y cómo pueden conciliarse las diferentes tradiciones cristianas? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el mayor secreto de la Biblia etíope. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.